Hoy vamos a meternos de lleno en un software que, la verdad, está cambiando las reglas del juego en el diseño eléctrico, SolidWorks Electrical. Tenemos material de un curso de introducción, sí, pero no nos vamos a quedar solo en eso. La idea es entender la filosofía que hay detrás, porque esto va más allá de dibujar esquemas. Es un cambio de mentalidad total, de pensar en archivos a pensar en una base de datos que está viva. Vamos a desgranar qué significa esto. Totalmente. Has dado en la clave. Cualquiera puede, aprender a arrastrar símbolos en una pantalla. Pero el verdadero salto, la productividad de verdad, viene cuando entiendes que cada clic está alimentando una base de datos central. Nuestra misión hoy es construir esa base. Veremos todo el flujo, desde crear un proyecto a esos trucos de personalización que marcan la diferencia. Y esto no es solo para ingenieros eléctricos, ¿eh? Es para cualquiera que en un proyecto necesite tener una única fuente de verdad fiable. Bien, pues al lío. Abres el software y lo primerísimo que te sale, antes de nada, es una ventana de actualización de datos. Mi instinto, vamos, con otros programas es darle a cancelar, porque suele ser algo opcional. Pero aquí parece que te obliga. ¿Qué está pasando ahí de fondo? Porque no es un lienzo en blanco, ¿verdad? Para nada. De hecho, aunque no lo parezca, esa primera actualización es uno de los mayores ahorros de tiempo que te da el programa. Lo que hace es poblar tu base de datos SQL local con una biblioteca de recursos gigantesca, lista para usar. Piensa que no instalas un programa vacío, instalas un ecosistema entero. Ah, vale. Esa actualización te carga plantillas de proyecto ya hechas para los estándares más comunes, como ANSI o IEC. Y lo más importante, las bibliotecas de componentes. Y por lo que veo aquí en las notas, no son 4 cosas básicas. Exacto. Hablamos de más de 2000 símbolos eléctricos. Símbolos de PLC, contactores, vamos, todo lo que necesitas para arrancar. Y casi 100 footprints, que son las huellas, la representación 2D a escala de un componente para diseñar armarios. La ventaja es brutal. No te pasas la primera semana dibujando tu propia biblioteca. Ya tienes una base sólida sobre la que trabajar. De acuerdo, la biblioteca es potente. Pasamos al gestor de proyectos, que parece el centro de control. Y aquí es donde me choca el primer cambio de paradigma. No hay botón de guardar, ni archivo guardar, ni el icono del disquete, nada. Y claro, me da una sensación entre fascinación y un poco de pánico. ¿Cómo funciona esto y qué evita que se corrompa todo? Es la reacción normal, sí. Si vienes del mundo de los archivos, es un shock. Pero esto demuestra ese cambio de filosofía del que hablabas. El software no ve el proyecto como un documento que abres y cierras. Lo trata como una base de datos viva. Cada línea, cada componente que pones, es una transacción que se escribe al instante en la base de datos SQL. O sea que el concepto de he perdido el trabajo de la última hora por un apagón Desaparece. simplemente no existe. Exacto. Ese es el beneficio más obvio. Si el ordenador se bloquea, reinicias, abres y todo está como lo dejaste un segundo antes. Pero la implicación más fuerte es para el trabajo en equipo. Se acabaron las versiones en conflicto. El esquema V3 final sí.bwg. Solo hay una fuente de verdad, la base de datos. Varios usuarios pueden trabajar a la vez en el mismo proyecto y ven los cambios de los demás en tiempo real. Entendido lo del autoguardado. Es genial para trabajar en un equipo conectado, pero me surge una duda muy práctica. La mayoría de los proyectos acaban en manos de un cliente o de un proveedor. Si no tengo un archivo que pueda adjuntar a un email, ¿cómo comparto el trabajo? ¿Cómo salgo de esa base de datos? Y esa es la pregunta del millón. Y la respuesta son 2 palabras. Archivar y desarchivar. Archivar es básicamente decirle al programa, coge este proyecto entero con todo y empaquétalo en un único fichero. Es como meter una habitación entera con sus muebles, sus cuadros, todo, en una sola caja de mudanza, listo para transportar. Y supongo que desarchivar es abrir esa caja en el ordenador de mi cliente. Justo. El cliente recibe ese archivo único, lo desarchiva, y el software reconstruye el proyecto dentro de su propia base de datos. Y durante ese proceso, de forma muy inteligente, te obliga a renombrar el proyecto, Ah, para no sobreescribir. para que no sobreescribas por accidente un proyecto que ya tenías con el mismo nombre. Y justo ahí, según el material, salta una ventana que me parece crítica. Fusionar elementos de la biblioteca. Te pregunta si quieres actualizar tus bibliotecas con los datos que vienen en el proyecto. Suena inofensivo, pero me da que aquí puedes liarla pardísima. Es el punto más delicado de todo el proceso, sí. Hay que ir con mucho cuidado.
La ventana te enseña todo lo que el proyecto que recibes quiere añadir o cambiar en tu base de datos. En el ejemplo de las notas, quiere añadir 74 símbolos, 7 huellas, 3 cajetines. Y te da la opción de fusionar, ignorar o sobreescribir. Un momento. Si yo tengo un símbolo de un contactor que sé que funciona, que está perfecto, y el proyecto que me llega trae uno con el mismo nombre, pero mal hecho, ¿podría machacar el mío? Podrías, y ahí está el peligro. Si no confías ciegamente en quien te lo manda, podrías estar importando basura que corrompa tu biblioteca. Recuerdo un caso, un cliente que por sistema ignoraba esto. Importó un proyecto, sobreescribió su símbolo de contactor con uno defectuoso. Y estuvieron 2 días buscando un fallo de diseño que en realidad era un símbolo corrupto. La regla de oro es, revisa siempre qué vas a fusionar. Ante la duda, no fusiones. Vale, he abierto el proyecto sin destruir nada. Ahora veo la interfaz. La zona de dibujo en el centro, bien, pero está rodeada de paneles. Documentos, componentes, propiedades. Parece la cabina de un avión. ¿Por dónde empiezo a organizar esto para que sea cómodo? Es una sensación inicial muy típica, ¿sí? Pero el poder que tiene es que ese lienzo es tuyo, lo montas como quieres. Todos esos paneles se activan y desactivan desde la pestaña Ver. Pero lo importante no es solo lo que ves, sino cómo lo organizas para cada tarea. Claro. Por ejemplo, si estás diseñando esquemas, pues quieres tener a la vista el panel de símbolos para arrastrar y el de componentes para ver lo que ya tienes. Pero si estás generando la lista de materiales al final, esos no te sirven. Los ocultas y abres el de informes. Y no solo se ocultan, se pueden mover. Veo que se pueden arrastrar a los lados, arriba, abajo, o incluso dejarlos flotando en una segunda pantalla. Y se puede guardar esa configuración, porque tener que montarlo todo cada vez sería un rollo. Sí, claro, por supuesto. Puedes guardar tus espacios de trabajo. Muchísima gente tiene un layout para diseño de esquemas, otro para armarios 2D y otro para informes. Es una de esas cosas que cuando la usas ya no puedes vivir sin ella. Cambias de contexto con 2 clics. Hablemos ahora de la precisión, que en CAD es la reina. Se mencionan 2 cosas, la rejilla, grid, y el ajuste a la rejilla, snap. Entiendo la teoría, para que todo quede alineado, pero en la práctica a veces necesitas poner algo en un punto intermedio. ¿Forzar todo a una rejilla no te quita flexibilidad? Es una objeción muy lógica, pero aquí la rejilla es mucho más que una guía estética. Es el corazón de la inteligencia del software. El motor que detecta qué está conectado con qué, el que genera las listas de cables, solo reconoce conexiones que ocurren exactamente en los puntos de esa rejilla. Extremos, está ajustado a un punto de la rejilla. Para el software es como si no existiera. Vaya. Para el software, ese cable está flotando en el espacio. No hay conexión eléctrica. Y este es, sin duda, el error más frustrante para un principiante. Se pasan horas revisando un circuito que visualmente es perfecto, pero los informes dicen que faltan cables. La recomendación es tajante. Ten siempre la rejilla y el ajuste activados y con valores iguales o múltiplos. La flexibilidad la buscas con un espaciado de rejilla adecuado, no desactivándola. Eso lo cambia todo. No es una sugerencia, es una regla de funcionamiento. Y en cuanto a la personalización visual, se puede cambiar el color de fondo, que muchos prefieren el negro. Pero hay una opción que me llama la atención, la de poner el cursor en forma de cruz al 100% de la pantalla. ¿Qué ventaja tiene eso? Es una de esas pequeñas cosas que marcan una diferencia enorme, sobre todo en esquemas muy grandes. Imagina que tienes 10 relés arriba del todo, en un plano a 0, y necesitas alinear un contacto de esos relés abajo del todo. A ojo, es imposible. Con el cursor al 100% tienes una guía vertical y horizontal perfecta que te sigue. Te ahorra dibujar líneas auxiliares y te garantiza una alineación perfecta. Lo del doble clic en la rueda del ratón para hacer zoom y ajustar el dibujo a la pantalla. Parece una tontería, pero es un hábito que te ahorras segundos. Y al final del día son minutos que dedicas a diseñar y no a pelearte con los menús. Exacto. Se trata de eliminar la fricción. Y hablando de eliminar fricción, llegamos a la que parece la herramienta definitiva para eso, las plantillas de proyecto. Cada vez que empiezo un proyecto, me paso las primeras horas en el mismo ritual. Cargar el cajetín de la empresa, configurar las capas, los formatos de numeración. Es un tiempo muerto enorme. Las plantillas parecen la solución. Son la solución. Una plantilla es... es un proyecto esqueleto que guardas en un estado concreto. Contiene todo eso que has dicho y más.
Si tu empresa siempre usa estándares IEC, un cajetín corporativo, una fórmula para numerar los cables y siempre incluye portada, leyenda y lista de materiales, todo eso se guarda en la plantilla. De modo que al crear un proyecto nuevo, en lugar de elegir proyecto en blanco, elijo plantilla de mi empresa y todo ese trabajo ya está hecho. El proyecto nace, digamos, con el 90% del trabajo administrativo ya resuelto. Ese es el objetivo. El diseñador empieza a diseñar desde el minuto 1, no a configurar. Y lo más importante, garantiza la coherencia. Todos los proyectos de la empresa tendrán el mismo aspecto y las mismas reglas, sin depender de que cada ingeniero se acuerde de configurar todo igual cada vez. El proceso para crearla, sin embargo, tiene un paso que las notas dicen que es menos intuitivo. Creas un proyecto vacío, lo configuras todo a tu gusto, añades las páginas comunes y luego... ¿Qué pasa? Y luego viene el paso que confunde a todo el mundo al principio. Tu instinto es, con el proyecto abierto, buscar en el menú Archivo, Guardar como plantilla o algo así. Pero esa opción no está ahí. Para guardarlo como plantilla, primero tienes que cerrar el proyecto. Cerrarlo, eso es totalmente antiintuitivo. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, la lógica que parece seguir es que una plantilla no es un proyecto en curso, sino un punto de partida, algo sellado y definitivo. Al obligarte a cerrarlo y hacerlo desde el gestor de proyectos, seleccionándolo y pulsando Guardar como plantilla, se asegura de que conviertes una versión estable en un estándar. Una vez hecho, ya te aparece en la lista siempre que crees un proyecto nuevo. Es un pequeño obstáculo de aprendizaje, sí, pero el ahorro de tiempo a largo plazo es incalculable. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es claro. SolidWorks Electrical se apoya en esa base de datos que lo automatiza todo, desde guardar hasta colaborar. El intercambio de proyectos se hace de forma segura archivando, siempre que se tenga cuidado con la fusión de bibliotecas. Y toda la interfaz, junto con las plantillas, está diseñada de forma casi obsesiva para maximizar la eficiencia y la coherencia. Has dado en el clavo. El concepto que lo une todo es eliminar la repetición y el error humano. Desde el autoguardado que te protege hasta las plantillas que estandarizan, pasando por la rejilla que asegura la conexión, todo está orientado a que el diseñador se concentre en la ingeniería pura, no en tareas administrativas. Y esto nos deja con una reflexión final. Este sistema de base de datos centralizada y bibliotecas compartidas es increíblemente potente para un equipo que trabaja bajo el mismo techo. Pero, ¿qué pasa en colaboraciones a gran escala, entre distintas empresas, cada una con su propia biblioteca verificada? Ahí planteas el gran desafío de futuro para estas herramientas. Cuando un proyecto se desarchiva en otra empresa y sus bibliotecas se quieren fusionar, ¿quién decide cuál es la versión correcta de un componente? Si la empresa A tiene un contactor Siemens modelo X con unos atributos y la empresa B tiene el mismo, pero con atributos ligeramente distintos, ¿cuál prevalece? Claro, la pregunta ya no es quién tiene la última versión del archivo, sino algo más profundo. ¿Quién define la verdad digital de un componente físico? Sobre todo cuando varias empresas basan sus diseños en ello. Sin un estándar o un sistema de gobierno de datos muy robusto, esto podría llevar a un caos digital. Un desafío fascinante, desde luego.